Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 17 versículos 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham: Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente, ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Ya hemos visto que en el podcast anterior vimos que Dios le dijo a Abraham, a su descendencia y generaciones, que debían de guardar el pacto. Y que puso como señal de su pacto la circuncisión. La circuncisión no iba solo a identificar el pueblo de Israel como sus siervos, los siervos de Dios, sino que también era una señal de obediencia y aceptación del pacto, y que les daría también más acceso a las enseñanzas del Dios verdadero, del Dios de Abraham. También mencioné el porqué de la circuncisión y mencionamos que este era como un pacto doble, o sea, que en el sentido de que era una circuncisión que estaba como señal en el Antiguo Testamento, pero que también se encontraba en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era una circuncisión externa, física, en la carne de su prepucio, como dice en la Biblia. Y después en el Nuevo Testamento se convirtió en una circuncisión espiritual, interna, la circuncisión del corazón. ¿Y cómo se cumple esta señal de la circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento? Pues la circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento se cumple en Cristo. Cristo es la circuncisión espiritual del corazón. Por fe en Cristo somos transformados, recibimos el Espíritu Santo y esto nos transforma. Por eso esta es la circuncisión espiritual, en donde Cristo derrama su sangre por nosotros. Recuerden que este pacto también es profético, porque todavía falta por cumplirse. Se cumplió una parte, todavía está por cumplirse la segunda venida de Jesús, en donde los creyentes estaremos en el nuevo reino como un nuevo Edén o mejor. Esa es la nueva Jerusalén. También seremos transformados con un nuevo cuerpo, una vida eterna, perfecta y sin pecado, gozando de la presencia del Señor, así como fue con Adán y Eva antes de que pecaran, antes del pecado. Ellos caminaban en la presencia del Señor. Entonces vemos cómo de esta señal, la circuncisión externa, se convierte ahora en el Nuevo Testamento y hoy en día en una circuncisión espiritual, en la circuncisión del corazón. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y este es un pacto eterno, perpetuo y profético. Continuando con el versículo 12 y 13, dice: A la edad de 8 días serán circuncidados entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Versículo 13. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero.
Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Noten que aquí donde dice a la edad de 8 días, si vamos a Génesis capítulo 21, versículo 4, Génesis 21, 4 nos dice así. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Esto fue cuando Abraham finalmente tuvo a su hijo Isaac, el hijo prometido. Y eso fue a los 100 años. Pero noten aquí que dice que fue a los 8 días. Vayamos a Levítico capítulo 12, versículo 3. Aquí vemos cómo la circuncisión continuó con su descendencia, con Moisés. Y esto fue aquí en la purificación de la mujer después del parto. Dice así, al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. En Lucas capítulo 1, versículo 59, nos dice así. Esto fue durante el nacimiento de Juan el Bautista. Se los voy a leer. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Aquí dice a los 8 días y en vez de Zacarías, la madre dijo que no, que se iba a llamar Juan. En Lucas capítulo 2, versículo 21, Lucas 2, 21 nos dice así. Este es en el Nuevo Testamento. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Aquí fue donde mencionan la circuncisión de Jesús. Y por último quiero que vayamos a la carta de Pablo a los Filipenses, en donde Pablo les dice lo importante, el valor que tiene uno al conocer a Cristo. Él les está diciendo que se regocijen en el Señor. Se los voy a leer desde el versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios. Él está hablando aquí de la circuncisión del corazón, en Cristo. Entonces dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Podemos ver aquí cómo se identificaban los del pueblo de Israel, cuando dice aquí, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel. Vemos que todos estos pasajes, ¿qué tienen en común? Pues ellos siguieron las instrucciones del Señor a los 8 días, de la descendencia de Cristo y de generaciones en generaciones. Y además de esto ser instrucciones del Señor, ¿y por qué específicamente el Señor les dijo que a los 8 días? ¿Por qué Dios dijo que se realizara la circuncisión a los 8 días después de haber nacido? Esto no es coincidencia, pero este es el día ideal para hacer un procedimiento como este. Porque médicamente hablando, encontré que esto, al hacerse en 8 días, esto asegura que la sangre del bebé se coagule fácilmente después de la circuncisión. Les voy a leer lo que encontré. Durante los primeros 4 días después de haber nacido, un bebé tiene cierta cantidad limitada de vitamina K y otros factores de coagulación en la sangre. En el 5º día, estos niveles aumentan y alcanzan el nivel máximo en el día 8. O sea que la cantidad de vitamina K es óptima en el 8º día. Además, escuchen esto,
Más adelante veremos que Dios ordenó que se usara un cuchillo de pedernal para realizar la circuncisión. Esto fue en Josué capítulo 5 versículo 2. Se los voy a leer. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Y miren esto, aquí donde dice un cuchillo de pedernal. Esta práctica es significativa porque el acto de afilar un cuchillo de pedernal, ¿qué es lo que hacía eso? Eso eliminaba la capa superficial, dejando piedra no contaminada, que ayuda a minimizar la infección, cualquier infección que se produzca. O sea, hacer eso para evitar infecciones, para que esa piedra no esté contaminada. ¡Qué maravilla es la presencia médica en la Biblia! Esto es sabiduría divina, porque científicamente, ¿cómo podrían ellos saber todo esto? Esto es increíble. Y fíjense una cosa que en este verso dice: y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Yo me preguntaba, ¿por qué motivos habría que hacer una circuncisión por segunda vez? Este versículo se trata de la circuncisión de los israelitas en la colina de Aralot y la primera Pascua en Canaán. Entonces aquí los israelitas habían salido de Egipto y estaban bien influenciados en la cultura egipcia, no solo en la cultura, sino también en las prácticas religiosas de los egipcios. Entonces, muchos no practicaban la circuncisión, pero otros, bajo la influencia egipcia, lo practicaban por otros motivos. Pero recuerden cuando mencionamos en podcasts anteriores que esta práctica de la circuncisión ya se hacía en otras culturas por otros motivos. Y puede que los que ya se habían circuncidado por cualquier motivo que sea, pues habría que circuncidarlos nuevamente. Esta práctica fue renovada antes de la conquista de Canaán. Habría que circuncidarlos nuevamente por la sencilla razón de que para ser parte de este pacto de Abraham, pues habría que derramar sangre. Y según lo que averigüé, pues era solo como una pequeña parte de la piel, pues, para derramar sangre. O sea, derramando la sangre para así aceptar el pacto y cumplir con las condiciones que Dios había mandado. Encontré que en 1965, el 85% de la población en Estados Unidos estaba circuncidada, pero en el 2011 ese número había bajado hasta los 57%. Pero estos porcentajes varían significativamente en otros países. Aproximadamente 1/3 de los varones en el mundo son circuncidados. 1/3 de los varones en el mundo. La circuncisión es más común en los musulmanes y judíos, ya que es por su religión. Hoy en día hay razones médicas para la circuncisión, no solo religiosas y culturales. Hay estudios que dicen que alrededor del 80% de niños en Estados Unidos están circuncidados. Según un estudio publicado en el Curious Journal, se reveló que 63% de los participantes consideraban que la salud continua de su hijo era una razón extremadamente importante para circuncidar a los recién nacidos. Los autores de este estudio, los directores de la Academia Americana de Pediatría, AAP, también señalaron que, aún así, los beneficios para la salud superan los riesgos que ayudan a los padres en la decisión de circuncidar a sus hijos. Pero aún así, los beneficios para la salud no son suficientes para que la AAP recomiende la circuncisión para todos los recién nacidos y por lo tanto este procedimiento es completamente electivo. Hay beneficios y riesgos, pero al final de cuentas es una decisión electiva de los padres. Según un urólogo, hay muchos beneficios como
prevenir infecciones, reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, reduce también el riesgo de contraer cáncer del órgano y otras cosas más. La WHO, la Organización Mundial de la Salud, lo recomienda para la prevención del SIDA, especialmente en áreas como en África, donde el porcentaje de SIDA es más alto, pues. Pero así como hay beneficios, también pueden haber complicaciones de la cirugía, como sangrado, infecciones y cosas así. La recuperación es como aproximadamente de 7 a 10 días. Bueno, a lo que quiero llegar es que la circuncisión hoy en día tiene un significado diferente para diferentes personas. Para algunos fue y sigue siendo un rito de paso a la edad adulta. Para otros es simplemente un simple procedimiento médico. Para los judíos era y sigue siendo una señal de pacto con Dios. Definitivamente podemos ver aquí que las instrucciones que Dios le dio a Abraham muestran una visión médica notable. En aquellos tiempos, ¿qué iban a saber ellos de la vitamina K y todo eso? Hay que reconocer que esto, como lo dije antes, es una sabiduría divina. Entonces, con respecto a la circuncisión a los 8 días, este fue el momento perfecto y no solo fue coincidencia. Esto no es solo médicamente seguro hacerlo, sino que Dios lo hizo con un simbolismo espiritual detrás de todo esto. La circuncisión interna, la circuncisión espiritual, o sea, la circuncisión del corazón. En realidad, la circuncisión es un tema que mucha gente no lo habla, o sea, no se discute en detalle, pero es muy importante saberlo, porque es un pacto que todavía está vigente, es perpetuo, y es por eso que me está tomando bastante tiempo, pues, discutir esto minuciosamente, para darles así un mejor entendimiento de este tema. La próxima semana, además de discutir la circuncisión del corazón con más detalle, también veremos el significado del número 8, de los 8 días, que tiene otro significado también. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.